noches, feliz año. Amén. Y pues como dice, arrancamos este primer programa con pues toda la intención del corazón de exaltar a Cristo a través de cada uno de estos programas y de dar testimonio, ¿verdad?, de lo que Dios es y lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Y pues hoy quiero compartir con ustedes este tema que es lámparas encendidas. ¿Okay? Este tema pues ya también le digo siempre, le digo a Dios, quiero compartirlo como en el momento que llegó, así yo quiero que salga. Hay veces que digo, recuérdame todo lo que en ese momento me dice, porque yo sé que aunque son, que ya los he dado, pues esta es una oportunidad nueva, ¿no? En la que viene a hacer nuevamente rema la palabra de Dios a nuestros corazones. Así como el Espíritu Santo nos recuerda cada uno de los textos, cada una de la palabra que nos es dada. Y pues hoy este tema vuelve a surgir y es lámparas encendidas. Recuerdo que cuando este tema vino a mi vida, a mi mente, a mi corazón, fue porque tenía en mente, quería yo organizar un retiro. Y recuerdo que por diversas circunstancias no se logró. Y llegamos a fin de año. Y decía, no, pues tenemos que hacer nuestra clausura de fin de año y tenemos que preparar un servicio especial para las mujeres y todo. Y recuerdo que ese día yo dije, bueno, ¿y qué vamos a hacer, no? Porque yo ya me había imaginado y tenía en mente, había escrito ese proyecto de ese retiro con todos los temas y así se iba a llamar el retiro. Y cuando llega el momento de que íbamos a hacer el evento para clausura del año, me decía el Espíritu Santo, ahí, vas a poner ahí ese tema, lámparas encendidas, así se va a llamar la clausura, ¿no? Entonces cuando yo lo empecé a escribir, resulta que terminó siendo un drama. Okay, de haberlo pensado que iba a ser un retiro y todo, estaciones y todo, terminó siendo un drama. Y eso para mí también, me acuerdo que cuando lo estábamos practicando, hicimos los diálogos y todo, empezó a cobrar un sentido muy bonito, ¿no? Porque cuando yo lo empezaba a meditar y lo empecé a consolidar así ya ahora para ese evento, me recordaba cada uno de los personajes a los cuales Dios me llevaba a meditar, que decía, Jesucristo puso lámparas encendidas en lugares estratégicos para que primeramente el evangelio fuera dado a personas que no estaban en ese momento preparadas, pero Dios dejó lámparas ahí para que el evangelio fuera sembrado de una manera más sutil y de una manera que fuera, ¿cómo se puede decir? Con tal sabiduría, ¿no? Que él, como Jesús, al tener un encuentro con personas específicamente, las dejó ahí para que fueran esas lámparas encendidas, que alumbraran con la luz de Cristo. Y una de ellas, ya hemos hablado de ella, era la mujer del pozo, ¿verdad? Ella fue una de las lámparas encendidas. Cuando ella tiene este encuentro con Jesús, ella queda como esa lámpara encendida. Amén. ¿Sí? Dice que Dios le habla palabra de vida y ella lo recibe y es saciada su vida, su alma, su mente, todo su ser es impactado por la presencia de Dios. ¿Por qué lo digo así? Porque dice que una vez que ella tiene esta revelación de parte de que Jesús es el Mesías, que Él es el Cristo, que Él es el Salvador, ella deja su cántaro, dice, y dice que se va. ¿Por qué? Porque se da cuenta que la sed que ella tenía había sido saciada y era la sed de su alma, la sed de su espíritu. Y después de eso dice que ella va y empieza a hablar. Y a todos les decía, vayan y vean a aquel hombre que conoce todo y que sabe todas las cosas, y empieza a dar testimonio. Y dice que entonces la gente iba a verlo a él. Y entonces yo, para mí, fue ver a esta mujer como esa lámpara. Es decir, a lo mejor en este momento no puedo hablar, pero al tener este encuentro con esta mujer va a ser una lámpara para que la gente reciba, ¿no? Sí, claro, y les sea dada la palabra y puedan ser guiados hacia mí, ¿no? Entonces, el testimonio de esta mujer fue esa luz que Dios había puesto en ese lugar para que ellos pudieran ir ahora a Jesús. Y dice que aquellos samaritanos, dice que muchos creyeron por el testimonio de esta mujer y que iban a él. Y después creían aún más, porque ahora que ya lo escuchaban a él directamente, a ellos también les era revelado el evangelio. Y entonces también empezaban a recibir la palabra y creían que él era el Cristo. Entonces,
saber que cada una de estas personas recibió, porque hubo primero alguien que fue puesta en el lugar donde a lo mejor en ese momento no los recibían. Porque sabemos que en ese momento los samaritanos eran un pueblo que no aceptaba del todo a los que eran de acá judíos, a los que eran allá, pero cuando él pone a esta mujer, que era una samaritana, para que le hablara a los samaritanos, fue que encauzó y tuvo ese impacto en el evangelio para que ahora ellos buscaran a Jesús. A lo mejor en el momento no lo dejaban entrar a él, pero cuando él va e impacta a esta mujer, se convierte en esa lámpara, y ahora los samaritanos, por medio de esta samaritana, lo reciben, y ahora ellos son los que van a buscar a Jesús. Y van y lo escuchan y reciben, ¿no? Y ahora creen, y ahora pues más, se multiplican ahí las lámparas, ¿no? Pero saber, para mí lo más importante era darte cuenta que cada uno de los que ya tenemos a Cristo Jesús somos una lámpara encendida en el lugar donde estamos. Que por nosotros deben de escuchar el evangelio, el testimonio que hay de que Cristo es el verdadero Salvador, de que Cristo es la salvación, la luz, esa agua viva que necesita nuestro ser. Y cuando poníamos este personaje, recuerdo que lo poníamos así como esa mujer, y que de repente, a mí lo que me encanta es cuando tú vas al personaje y lo ves desde primera persona, o sea, tú te pones en ese lugar, ¿no? De esa mujer. Y recuerdo que a una de mis hermanas yo le di ese papel. Y le dije, tú te vas a poner ahora sí que en el papel de la mujer. Y lo que tú sentías en ese momento cuando el Jesús te habla y te revela quién eres tú. Y no te hace sentir condenada, sino que te hace sentir conocida y amada. Y que sin importar que conociera tu pasado, Él te habla de la verdad y te habla del evangelio y te muestra lo que... y sacia tu corazón y sacia tu ser, y ese es el verdadero encuentro con Cristo, ¿no? Entonces ella en ese momento empezó a ponerse en ese papel y empezó a declarar eso, ¿no? De decir, yo conocí a Jesús y Él conocía todo de mí y supo mi pasado, y aún así me habló de que Él era el Cristo, y Él me dijo todo lo que yo era, y Él sació la sed de mi corazón, y ahora estoy aquí, y pues tienen que conocerlo, ¿no? Ya hacía la invitación. Y después fuimos a otro personaje, y fue a la mujer que quiebra su perfume y dice que unge a Jesús. Y vemos, ¿verdad?, también a ella, una de las mujeres, porque sabemos que dice que Jesús andaba con sus discípulos y con las mujeres que dice que también le servían, y que dice que muchas de ellas habían sido libradas de espíritus y habían sido sanadas de enfermedades. Y entre ellas vemos que era María, ¿no? Entonces ella dice que ella va y quiebra su perfume, y vemos cómo ahí Jesús muestra esa identidad que tiene con ella, decir, yo te veo, ¿no? Yo te veo y acepto lo que estás haciendo, ¿no? Que en ese momento dice que ella decidió honrarlo a él y ungirlo, algo que también estaba escrito, pero aún el hecho de que ella lo haya hecho, es algo que era también un ejemplo para los que estaban en ese lugar. Porque él mismo les dice, a lo mejor tú piensas ahorita en el costo de este perfume, tú piensas en que esto pudo haber sido ocupado, pero esta mujer eligió la mejor manera para derramar ese perfume, que fue para ungirme a mí. Y le dice, porque a los pobres los vas a tener siempre, pero a mí no me vas a tener siempre aquí. Entonces, cuando esas verdades se implantan y son respaldadas por Jesús, te das cuenta que son actos y personas que en ese momento se vuelven ese ejemplo y ese testimonio de lo que verdaderamente importa. Cuando yo miraba a esta mujer, recuerdo que ya en un tema pasado lo di, y era que yo también había representado ese personaje, pero en esta ocasión lo metimos también en este drama, y era ver cómo la postura de esta mujer era verse, ¿no? De que a lo mejor mucho tiempo ella usó de sus riquezas, usó de su belleza para sí misma, sin saber tener esa identidad, esa llenura en su ser. Pero al ella rendir ahora sus recursos, su perfume, lo estaba haciendo ante el verdadero Rey, ante Jesucristo. ¿Sí? Yo decía, a lo mejor lo pensaba desde mi perspectiva personal, de decir, hay veces que nosotros rendimos nuestros mejores atuendos, nuestra mejor versión para servir a otras personas, para hacer otras cosas afuera, pero Dios lo que quiere es que decidamos rendir nuestra esencia a aquel que la hizo. Amén, claro.
¿sí? Entonces cuando ella lo hace, les dice, no la molesten, déjenla porque ella está haciendo lo que debe de hacer, ¿no? Y saber que su vida fue un ejemplo y fue una lámpara de ejemplo para aquellos que estaban en ese lugar. Diciendo, no se trata ni de ponerla en otro lugar, sino de saber que lo que ella estaba haciendo era honrar a Jesús. ¿Sí? A lo mejor, le digo, uno humanamente puede pensar en lo económico, puede pensar en lo social, puede pensar en todo eso, pero Jesús estaba viendo su corazón. Estaba viendo el corazón de ella. Y lo más impresionante es que dice que no solo estaba viendo el corazón de ella, el acto de humildad que estaba haciendo hacia Jesús, sino que también estaba conociendo el corazón y el pensamiento de aquellos que la estaban juzgando. ¿Por qué? Porque dice que él sabía lo que estaban pensando en su mente, en su corazón, y decían que a lo mejor y podían haber vendido el perfume y dárselo a los pobres. Y es cuando entra Jesús en esa conversación de su mente diciendo, es que a los pobres los vas a tener siempre, pero a mí no. Y este es el momento en el que es apto que se haga lo que esta mujer está haciendo. Sí. Entonces sabemos que también nuestras vidas son una lámpara cuando somos ejemplo de cómo debemos honrar y servir a Dios. Con un corazón dispuesto, con un corazón humilde, con un corazón rendido a Jesús. Entonces, recuerdo que esa era como, le digo, ponerte en ese lugar y decir, yo mucho tiempo usé de mi persona para mí misma y para buscar mi identidad en otras personas. Darle valor a mi vida a través del valor que le daban otras personas. Pero una vez que decidí rendir mi vida a Dios, me di cuenta que Dios ya me había dado un valor que fue a través de su sangre, a través de su sacrificio, y que ese valor es incambiable. Yo valgo porque soy una creación de Dios. Porque hay un propósito de Dios para mi vida. Entonces, cuando vamos a eso, sabemos que no importa el precio que la gente le ponga, la identidad que la gente te quiera poner, sino la identidad que tenemos ahora en Cristo. ¿Sí? Entonces, otra de las formas que me impresionaba más es sobre el endemoniado Gadareno. Gadareno, sí. Él fue también una de las lámparas que fue puesta en ese lugar de estratégico, ¿no? Okay. Dice que él cruzó y que llegó ahí donde estaba este hombre. Y dice que cuando él va y lo libera, causó una impresión tal a la gente que estaba ahí, que le dijeron, no, Jesús, no entres a nuestra ciudad, no, a nuestro lugar, vete, no, por favor no entres, porque dice que hasta tuvieron miedo porque este hombre fue liberado, y aunque era un milagro muy grande, para ellos era algo inconcebible, era algo como que no lo podían procesar, y tuvieron miedo de que fuera algo malo o que lo vieron como algo que tal vez era, no sé, peligroso, ¿no? Ajá. Entonces ellos se espantaron y al estar asustados ellos prefirieron que Jesús no entrara. Pero Jesús le dijo a este hombre, le dijo a él, le dijo, vuélvete a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Y entonces dice que este hombre, primero dice en otra de las versiones, porque hay 3 pasajes que dicen la historia, y en una dice que él le pedía que lo dejara seguirlo, pero Jesús le dijo, no, quédate, ¿verdad? Dijo, ve a tu casa, para que vieran y conocieran cómo ahora él estaba, pues ya estaba bien, porque dice que pues en sí su condición era algo también inconcebible, ¿no? Que dice que andaba hasta así, ahora sí que en ropas menores, sí, claro. Traía grilletes en las manos, traía cadenas, y que aunque lo querían a veces someter, él rebasaba con fuerza porque los demonios dice que lo tomaban y lo zarandeaban y hacían que se soltara de las cadenas. Y dice que andaba en lugares de muerte, ¿no? Andaba dicen ahí entre las tumbas, entre los panteones, o sea, buscaba lugares inhóspitos, ¿vale? Sí, ajá. Entonces cuando Jesús va y lo libera, para la gente fue algo tan impresionante que al mismo tiempo los hizo un poco de rechazar, ¿no? Lo que estaban viendo, porque era increíble para ellos. Pero Jesús lo dejó a él ahí como esa lámpara. ¿Por qué? Porque sabía que en ese momento la gente no estaba preparada para recibirlo a él. Pero a través del testimonio de este hombre, lo dejó ahí, como esa lámpara ahí, brillando ahí, para que la gente pudiera irse, como dijeran, acostumbrando a ver la luz de Cristo, ¿no? A través de él. Y entonces dice que él se fue, y dice que entonces muchos de los que estaban ahí, pues comenzaron a
a creer. Dice, y cuando pasó esto, dice que salieron a ver qué había sucedido y lo vieron que ya estaba bien, que estaba vestido, porque obviamente siempre lo miraban ahí en ropas menores y todo, y ahora lo veían vestido en su cabal juicio y tuvieron miedo. O sea, hay veces que sí, ¿no? Es impresionante ver el cambio que Dios hace en la vida de las personas. O hemos conocido, ¿no? Testimonios también de gente que han dado en una condición, pues, muy fuerte, ¿no? Muy difícil de creer. Pero cuando los ves levantados, tú, wow, o sea, esta es una persona que... Sí, ajá. Pero ahora este hombre, pues, era a nivel de... Pues ahora sí que sí, literal, la palabra endemoniado es la que impacta, ¿no? Decir que hacía cosas impensables. Pero algo que hace Jesús es que lo comisiona y le dice, ve a los tuyos. Porque él dice que lo quería seguir, pero Jesús le dice, no, ve a los tuyos. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas Dios había hecho con él. Entonces, saber que a este hombre lo dejó ahí como esa lámpara encendida. Después, más abajo dice, y cuando Jesús volvió, le recibió la multitud con gozo porque todo lo esperaban. ¿Por qué? Porque ya habían sido preparados, ya habían recibido el testimonio de este hombre. ¿Sí? Porque digo, a veces nos cuesta creer, pero si tú ya fuiste impactado, tú puedes hablar de lo que Dios hizo en tu vida y entonces la gente empieza como que, entonces no es malo, ¿no? Él me liberó, Él me hizo libre, Él me sanó, Él me levantó. Y entonces ya, entonces Él levanta, entonces Él sana, Él libera, sí. Pero hay veces que se van como, a veces como le digo, por la impresión, el miedo, el temor. Pero debemos saber que Dios es alguien a quien podemos acercarnos, como dice, confiadamente. ¿Por qué? Porque a través de Cristo hoy tenemos acceso a Él. Y no debemos de tener miedo, al contrario, dejarnos tomar por Él y que Él haga esa obra como lo hizo en cada una de estas personas. Y podamos convertirnos en esas lámparas encendidas en el lugar donde estamos. Dijeras, no, pero ¿yo qué puedo hacer? Pero en realidad tu testimonio, tu forma de vivir o lo que Dios ha hecho en transformación en tu vida es algo que es de testimonio para la gente que está a tu alrededor. Y que tú y yo nos hagamos conscientes de eso es lo que le da el respaldo para que tú lo puedas hacer con total decisión de decir, yo quiero ser de bendición para mi trabajo, yo quiero ser de bendición para mi casa, quiero ser de bendición para mis hijos, quiero ser esa luz para ellos, ¿no? Porque la misma palabra dice, y terminábamos el drama diciendo, ¿verdad? Que Jesús dijo, el que pone una luz en su casa no la pone debajo. Para esconderla, exacto. Sí, no la tapa, no la esconde ahí en el rincón, no, dice, la pone en lugar alto. ¿Para qué? Para que se vea, para que alumbre a todos los que están en la casa, dice ahí. Entonces, saber que nuestras vidas no son para estar en silencio, para estar escondidas, sino para realmente ponernos con esa total intención de mostrar a Cristo a través de nuestras vidas. Demostrar el amor, la paciencia, la misericordia que Dios ha mostrado con nosotros, la podamos mostrar también a la gente que está a nuestro alrededor, en cualquier circunstancia. Porque hay veces que le digo siempre, pues sí, somos confrontados con diferentes ambientes, diferentes lugares, pero saber que es Jesús quien quiere ser el que sea reflejado a través de nosotros, a través de nuestras acciones, a través de nuestra forma de actuar y de hablar. Cuando estamos en en este drama, en esta historia que hicimos ahí, pusimos también a dos personas ahí, que fue a Marta y a María. Pero para mí fue más que ponerlo de manera histórica, es poder meditar en cómo al Jesús hablarles las verdades que Él les decía, sus corazones eran direccionados a la forma correcta de que Dios esperaba y que Dios quería de cada uno de ellos. Entonces, para mí Marta y María eran una de las personas que valía la pena el poder ir a su historia y verlo desde la primera persona. Porque vemos cómo ahí siempre nos dicen, no, ay, que Marta, ¿no? Tan afanada en todo lo que hacía. Y María, pues dice que iba y se sentaba delante de Jesús y él se ponía atento a escuchar a Jesús, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a meditar en cómo plasmar esa historia y llegar como a una conclusión de esa historia, de lo que Jesús logró al hablar la verdad que le dijo a María y a Marta, diciéndole, Marta, Marta, ¿por qué te afanas en todo lo que haces?
No ves a María que ha tomado, dice ahí, dice que ha elegido y ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, ¿verdad? ¿Qué es esto? Es poder recibir primeramente la palabra de Dios, recibir esa relación con Dios primero, para que después todo lo que hagas, lo hagas desde la intención que Dios quiere que se hagan las cosas que haces, ¿no? Que desde el propósito que Dios tiene para el trabajo que tú vas a hacer, que sea direccionado con el propósito de Dios. Por eso es importante ver el ejemplo de María, tomar primero la mejor parte, que es recibir palabra, dirección, guía de parte de Jesús. Y después, ¿qué? Ahora sí, ir y hacer, pero con la intención centrar y el propósito por el cual Dios nos ha puesto para hacer lo que tengamos que hacer. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, cuando mirábamos a ellos, terminaba Marta diciendo, ¿no? Ahora entiendo que no solo tengo que ser haciendo y afanándome y todo, sí, y dejando a un lado que la palabra de Dios se vuelva viva en mi corazón y que yo pueda hacer con amor lo que hago. Porque si nos damos cuenta, una de las cosas que a veces enfatizamos en esto es eso, que hacemos por hacer, por afán, pero en realidad no por intención ni con propósito lo que estamos haciendo. Entonces, cuando vemos a ellas con ese ejemplo de que ellas dieran ese testimonio diciendo, ahora ya aprendí, era como plasmar el aprendizaje de lo que Jesús estaba diciendo en eso. Es como el después de lo que dice la historia, ¿no? Sí. Ahora Marta había recibido esa verdad diciendo, no necesito que hagas primero aquello, sino ven acá primero y después ya puedes hacer con la verdadera intención, la intención correcta, con el propósito correcto lo que estás haciendo. Sí. Porque hay veces que dijeran, no, lo veían uno, ¿no? Cuando hace todo de mala gana o ya por el tiempo, órale, o cómete eso, haz eso, haz lo otro, y pierde uno la intención de ese servicio, de ese amor. Y fue una de las enseñanzas que también yo creo en mi caminar me daba de servir a mi casa, servir a mi esposo, con esa intención de decir, yo también estoy honrando a Dios al servirle a mi esposo, al darle un plato de comida con alegría, al darle algo, me explico. O sea, todo eso lo hacemos, como dice la palabra, como para el Señor. Todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Claro. Sí. Sí. Y eso hace que seamos ejemplo, que seamos luz, que seamos esas lámparas encendidas. Cuando lo hacemos desde la motivación y el propósito intencional de Dios en nuestras vidas, que es mostrar ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones a través de todo lo que hacemos y en el lugar donde estemos. ¿Sí? Saber que somos lámparas puestas con intención de parte de Dios en el lugar donde estamos. Que no vivamos ajenos al propósito que Dios tiene al ponernos y tenernos donde nos tiene. A lo mejor tú no has prestado atención que estás en un trabajo y no has prestado atención que hay gente que necesita que seas esa luz para ellos. A lo mejor estás en tu casa y no has prestado atención a hacer luz para tus hijos. ¿Sí? O no has prestado atención que también tú eres luz o debes de ser luz para tu esposo. Y eso es algo desde primera persona, porque obviamente también tu esposo lo va a hacer para ti, tus hijos lo van a hacer para ti, pero desde tu primera persona, entender que Dios a ti te puso para que seas esa luz. A ti te puso para que seas esa luz. No para que demandes a otros que te den luz, sino para que tú seas esa luz. Porque si Dios te puso y te tiene donde te tienes, para que tú aceptes y vivas con total intención ese propósito para el cual Dios te ha llevado y te ha puesto en el lugar donde te ha puesto. Porque si no, le digo, todos los terminamos haciendo por hacer y sin ganas o sin nada, sino simplemente a la y se va. Pero Dios quiere que lo hagamos con intención, que seamos esa luz con intención, con propósito. Y pues, bueno, cada uno de estos personajes y de cada uno de los que fueron puestos hacia adelante, son ejemplo de eso. Como él lo dijo, son lámparas encendidas. Ya no para estar en la oscuridad ni a escondidos, sino para ponernos... O sea, al decir no estar en la oscuridad me refiero a que no estar abajo de donde nadie te vea. Decir, ay, no, es que no quiero que sepan que soy cristiano, no me da pena o así. Sino saber que es algo que debe de ser dicho, debe ser expresado. Expuesto a todos. Así es. ¿Por qué? Porque hay tal necesidad en la gente
que hay veces que porque nosotros no lo hablamos, la gente está esperando y nosotros no despertamos a eso que Dios quiere que hagamos, ¿no? Sí, sí, es muy importante lo que dices porque a eso nos ha llamado Dios, a compartir el Evangelio por todo el mundo, por eso lo recordamos en Marcos. Así es de que ese es el primer mandato que tenemos como cristianos y tenemos que permanecer y perseverar siendo esas luces encendidas para el mundo. Así es. Sí, pues ahora sí, comencemos, ya no van a ser con lucecitas de Navidad. ¿No? Esas lucecitas ya pasaron, pero quedaron. nosotros somos esas luces para todo el año. Dios nos puso y a donde Dios nos lleve debemos de ser esa luz, esa lámpara encendida. ¿Encendida por quién? Por Cristo, porque ha venido nuestra luz y ese es Cristo en nuestros corazones. Es el que ha encendido nuestras vidas para que podamos alumbrar. Como lo decía el papá de Juan cuando profetiza, y él dice que nos ha dado la luz para alumbrar a aquellos que están en oscuridad, que están en tinieblas. ¿Y esa luz quién es? Es Cristo. Amén. Entonces saber que esa luz ya nos fue dada y ahora si hemos creído habita en nosotros y nosotros también tenemos que dar esa luz para que también ahora sí que se hagan más lámparas en donde Amén. todo y pueda haber cada vez más, ¿verdad? Ese cumplimiento, como dice, de que hablemos a toda criatura, que podamos llevar el evangelio, como dice, hasta el fin del mundo, hasta los límites de la tierra. Así es. Sobre todo porque sabemos que el mundo ahorita vive en esa tiniebla, como nosotros algún tiempo lo estuvimos, en donde en las tinieblas que pasa, andamos dando tumbos de un lado para otro porque no vemos por dónde caminamos, no vemos lo que hacemos. Sin embargo, dejamos que entre a nuestra vida o en nuestro corazón la luz que es la palabra de Dios, entonces se nos aclara a todo el mundo y nos da la oportunidad de caminar de forma correcta, igual como nos manda el Señor, ¿verdad? Así Pero es. ya porque tenemos esa luz que es la palabra del Espíritu Santo en nosotros y podemos ver por dónde vamos caminando. Así es. Y tomar en serio esa comisión, ¿no? Esa comisión que dice, ¿no? Que tenemos que ir a los nuestros. Amén. Y como también lo dijo a los discípulos, ¿no? Ir primero aquí, a Samaria, a Judea, a todos y así hasta los fines de la tierra. O sea, siempre va a haber que tenga que avanzar ese resonar de la palabra y del evangelio, sí, ¿no? exacto. Entonces está en nosotros esa comisión y la debemos de llevar a cabo, sin miedo, sin temor, porque eso es lo que debemos hacer, quitarnos el miedo. Como dice su palabra, dice, y así alumbre nuestra luz delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Que siempre, a lo mejor no se sabe mucho a lo mejor dices, no sé mucho de la palabra de Dios, pero con tus hechos, con tu manera de hablar, con tu manera de actuar, tú ya estás dando testimonio y las personas van a glorificar a Dios por ver tu vida, esa transformación. Transformada, exactamente. Y esa es la forma de darle gloria a Dios, aunque no sepas tanto. Así es. Y pues lo que dice, o sea, hablar, el testimonio es el impacto que Jesús ya ha hecho en tu vida. Eso es lo que vas a hablar. No es necesariamente, que voy a ir a teología, lo que Dios está haciendo ahora presente o lo que ya hizo en tu vida es lo que vas a hablar. Y es lo que a mucha gente es lo que despierta, decir, tú fuiste libre, yo quiero ser libre. ¿Sí? Fuiste sano, yo quiero ser sano. Y lo más importante es hablar de que saber que esa fuente que viene a nosotros es Jesús. Por medio de Él tenemos primeramente la salvación y todo lo que tenga que ser lavado, quitado, Él lo va a hacer porque eso es lo que Él hace cuando viene a nuestras vidas. Entonces, como ahora que hablaba mamá, ¿no? Ella... cuando habla alguien y dice, no, lo que tienes que hacer es orar y recibir a Cristo en tu corazón, porque ahí es donde empieza ese parteaguas, a decir, a partir de aquí, no estás solo, el que va contigo es Cristo, Él es el que te va a guiar, el que te va a enseñar, el que te va a instruir, el que te va a redarguir. ¿Por qué? Porque el principal del Evangelio es eso, que recibamos a Cristo en el corazón y a partir de ahí es entonces que comienza a surgir y a fluir esa luz y a emanar esa luz hacia afuera. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que la pueda detener. Así como sucedió con la mujer, así como sucedió con el endemoniado, así como sucedió con cada uno de ellos, es porque... Con el etíope. Ese también es otro de los personajes, o sea... Claro. Totalmente, ¿no? Hablamos de que la palabra de Dios habla de eso, del impacto que es la presencia de Dios en cada una de las vidas. Desata y detona
despertar de la palabra y una declaración de la palabra, decir, es que todos tienen que escuchar, todos tienen que saber que Él es Dios, que Él es el Salvador de nosotros, el que nos ha, o sea, ya nada puede parar eso y tú sientes esa fuerza y esas ganas de declararlo para que más gente pueda conocer, para que más gente pueda recibir ese encuentro con Cristo. Y que también, le digo, puedan ser encendidos en la luz de Cristo y que ellos también ahora sean testimonio vivo. ¿Verdad? Porque siempre creo que ese es el anhelo, de ver que hay personas que están tal vez hoy padeciendo, están en dificultad, pero cuando tú sabes que Cristo es la solución para su vida, tienes que decir, darle la solución. ¿Sí? Porque si no, digo, nos estamos quedando y reteniendo lo que ya no debemos de retener. Y lo que es importante ahora es que dejemos fluir y dejemos salir a esa luz para que realmente la gente reciba lo que tiene que recibir, que es a Cristo en su corazón. Amén. Amén. Totalmente de acuerdo. Sí, así es. Entonces, pues, creo que eso es todo. Y pues sigamos alumbrando y sigamos siendo esa luz de parte de Dios. Amén. Por supuesto, es un tema muy completo, muy concreto, que nos invita, amados hermanos, lo del Facebook y lo que nos están escuchando a través de la radio. Está iniciando un nuevo año y ahí está la invitación para llevar esa luz que es la palabra de Dios, el fuego del Espíritu Santo a cada una de las personas que lo necesitan. Sabemos que allá afuera en el mundo mucha gente está sufriendo, está padeciendo tanta problemática, aflicciones, tristezas, que necesitan de esa luz que Dios ya te ha entregado en tus manos. Así de que te invitamos a a compartir la palabra, a dar esa palabra a aquellos que lo necesitan. Se mencionaba ahorita que debemos de ser de testimonio, exactamente. Si ya tienes tú un testimonio impecable o estás luchando cada día para tenerlo, sigue perseverando, porque a lo mejor en algún momento no va a ser necesario el hablar la palabra, sino que Dios ha transformado tu vida de tal manera que la gente se da cuenta y va a llegar el momento en que te va a decir que yo quiero ser como tú. Bueno, tú automáticamente le vas a decir, ábrele las puertas de tu corazón a Cristo. Amén. Esa es la clave. Así que, amados hermanos, ahí está la invitación. Este fue el mensaje de nuestra hermana Alba Reyes. Saludamos a todos los que estuvieron en sintonía ahí de Facebook, a los que nos escucharon a través de Radio Vida Nueva, y la invitación. Claro, para que nos sigan en redes sociales y también podamos seguir compartiendo. Ya sabes, una unión, una alianza en el nombre de Jesús. Amén, claro, por supuesto. Claro, y pues bueno, solamente que pues sigan compartiendo. Yo digo que compartieran el video, pero en realidad lo importante es que si tú estás viviendo tu historia con Dios, que te atrevas a compartirla. Amén, también. Y pues que sea también, prontamente también nos puedas compartir tu testimonio y decir que ya te animaste a hablar, que ya te animaste a compartir de lo que Dios está haciendo en tu vida, ¿no? Entonces, pues que Dios te bendiga y pues que tengamos una excelente semana. Amén, aleluya. Amados hermanos, ahí está la invitación de nuestra hermana Alba. Y pues nosotros regresamos a programación normal, 8 de la noche con 38 minutos de este maravilloso lunes. Regresamos a programación y te invitamos el próximo lunes para que escuches un programa más que se llama Intensamente. Dios les bendiga, amados hermanos de Facebook y de cabina de Radio Vida Nueva. Bendiciones.